Jorge lo conocemos todos, es nuestro secretario de planeamiento, fue decano de la Facultad de Exactas de la UBA, doctor en física, y además en este tiempo viene destacándose por ser uno de los que más información viene, por más y mejor, creo yo, información viene procesando en relación al avance de la pandemia o a la situación epidemiológica en Argentina. La verdad que ahí yo veo que entre las 8 y las 12 de la noche se produce todos los días un vacío en las redes, que es esperando el informe de Jorge, ¿no? Después que sale el informe del Ministerio de Salud, empiezan a llover los mensajes de Jorge, ¿cuándo viene tu informe? ¿Cuándo viene tu procesamiento? Lo he visto a veces aclarar que a veces cena antes de hacerlo, a veces cena después, así que nos vamos enterando también de su agenda nocturna en función de la hora en la que saca el informe. Y bueno, así como arrancamos el martes con Dora, queríamos seguir hoy con Jorge, escuchándolo, conociendo cómo ve la situación, que nos explique o nos saque algunas dudas que algunos podamos tener sobre esos informes que saca diariamente y conocer la cocina, ¿sí? Jorge dijo que va a abrir en algún momento su escritorio también, como para poder ver, digamos, va a compartir la pantalla de su escritorio como para poder ver cómo hace ese procesamiento, cómo es el análisis que hace y cómo ve la situación. Gracias, Jorge, por prestarte a esto y arrancamos. Y juntamos preguntas, en principio, en el chat, y nada, después las vamos trabajando dentro de un rato. Gracias, Okay, adelante. Bueno, Walter pregunta, ¿alguien está grabando esto? Porque varios me pidieron que lo querían ver después, una cosa así. No se escucha. No se escucha. Perdón, tu... no, porque me había silenciado yo también el sí. micrófono. Ahí lo volví a habilitar. Sí, se está grabando esto en la nube, igual que el otro día. Nada, después la idea es que Martín, Lucas, los compañeros de comunicación lo procesen un Listo. poco Perfecto. y podamos publicarlo junto con el de Mario. Junto con la de Mario Lozano, que hicimos antes de arrancar, la de Dora, esta, y con las que sigamos haciendo de acá Perfecto. en adelante. Pero Listo. se está grabando. Bueno, gracias, Walter. Bueno, arranco. La primera aclaración. Yo no soy epidemiólogo, obviamente no soy médico, no soy experto en esto, porque no es que haga investigación en esto, ni tampoco hago investigación en modelado de este tipo de cosas, así como hace unos años tampoco era experto en presupuesto, digamos, en presupuesto de ciencia y técnica, y me fui, digamos, especializando más que nada porque lo que encontré era que había un vacío. En esto lo que pasó fue que yo empecé a ver al principio, los primeros días, los partes del Ministerio de Salud, y se me ocurrió, por deformación profesional, de físico nomás, empezar a anotar los datos, guardar datos del Ministerio de Salud, de los reportes. No tengo ninguna fuente que no sea la misma que tiene cualquier ciudadano, que es la página web de Argentina Gobar de COVID-19, ahí están los partes, y las conferencias de prensa que da todas las mañanas la gente del Ministerio de Salud, que dan algunos datos adicionales que no están en los reportes, pero que los dan verbalmente, y yo los escucho todos los días y los anoto. Y en base a eso empecé a hacer gráficos. Bueno, esto desbordó, porque en un momento determinado, cuando empezó a crecer, digamos, el tema, y a estar todos confinados, y a estar más gente aburrida y demás, hubo un montón de gente que se quiso poner a hacer sus gráficos, y entonces me preguntaban a mí dónde sacaba los datos, y yo les decía dónde los tenía, y entonces me empezaron a preguntar, a pedir si los podía compartir. Entonces simplemente lo que hice es lo subí a un Drive, que está público, y mucha gente directamente toma los datos de ahí y hace sus propios análisis, pero, digamos, aclaro todo esto porque la fuente, yo no tengo nada del Ministerio de Salud que me provee de datos. De hecho, después, si quieren les puedo explicar, el Ministerio de Salud tiene mejores datos
ellos en el tablero de comando que los que yo puedo armar con los que ellos informan. Después lo vamos a ver por qué, si se quiere. Pero bueno, yo lo que tomé como metodología es regirme por los datos públicos, que es lo único que yo tengo acceso. Eso en primer lugar. Ahora, mi idea era más que nada compartirles mi escritorio e ir mostrándoles algunas cosas directamente en la pantalla, en lugar de hacer un PowerPoint, digamos, mostrarles algunas cosas concretas. No sé si ven, esta curva es de una nota de un portal que se llama El Gato y la Caja. El Gato y la Caja es, digamos, una cosa que entienden los que son más que nada de ciencia y tiene que ver con el experimento del gato de Schrödinger. Por eso hay un gatito acá arriba en el loguito. Es un experimento de física teórica del gato de Schrödinger, aunque los chicos que hacen este portal en general son biólogos y se han especializado en, es muy lindo el portal, es elgatoylacaja.com.ar, está acá, escriben notas de divulgación sobre distintos temas. En particular, hace ya un par de semanas más o menos, escribieron esta nota sobre epidemias y sobre curvas y demás. Entonces tomé esto simplemente como para sacar algunas ideas. Lo primero es, habrán visto este tipo de curvas. Esto lo que quiere decir que para modelar una epidemia, uno en principio puede pensar que tiene tres tipos de sujetos, digamos, de cosas que tiene que modelar. En primero, quiénes podrían enfermarse, que se llaman susceptibles. En segundo, aquellos que se enferman, que son los infectados. Y después, aquellos que son los removidos. Los removidos se podría pensar que son los recuperados, pero es una forma eufemística de llamar removido, porque también en este grupo están los que fallecen. Porque a los efectos de la epidemia, tanto los que se curan como los que fallecen ya no son ni susceptibles ni están infectados. Es decir, que a los efectos de la epidemia son lo mismo, no para nosotros, pero sí para la matemática, digamos, porque ya no cuentan en la evolución. Entonces, lo que uno espera en una epidemia, digamos, en un modelo simple de epidemia, es que al principio todo el mundo es susceptible, el 100% acá, y está en cero tanto la cantidad de infectados como la cantidad de removidos. Empieza a correr el tiempo, y entonces en un momento determinado, por alguna probabilidad, la gente se empieza a infectar, y esto, dependiendo de cuán probable es que la gente se infecte entre sí, empieza a crecer. Este crecimiento que se ve acá es lo que se llama crecimiento exponencial. Ahora después vamos a ver en todo caso un poco más en detalle qué es esto. Y crece, y crece, y crece, y crece, y parece que es una exponencial que no se detiene más, hasta que se llega a enfermar una cierta cantidad que más o menos se aproxima a la mitad de la población. Cuando eso ocurre, es decir, que ustedes ven que la cantidad de susceptibles ya bajó porque la mitad ya está enferma, obviamente a medida que pasan los días también un porcentaje de esto se va recuperando, va siendo removido. Entonces, en un momento determinado, llega a un máximo, que más o menos es cuando la cantidad de susceptibles que se pueden enfermar bajó al 30%, un poco menos. Cuando se llega a este punto es lo que se suele llamar inmunidad de rebaño, o inmunidad de grupo, y tiene que ver con el hecho de que el virus, de alguna manera, a las personas que encuentra cerca, mayoritariamente ya estuvieron enfermas. Y entonces le cuesta más encontrar a alguien a quien infectar. Al principio, cualquiera que encuentra lo puede enfermar. Cada vez después es más difícil, con lo cual solo se va haciendo cada vez más lenta la evolución, hasta que en un momento determinado cae, llega un pico, empieza a caer, caer, y desaparece, y en ese momento toda la gente fue removida y se acabó la epidemia. Esto sería, digamos, si estuviéramos en una epidemia, veamos, a ver, si no hiciéramos nada, pasaría esto. El problema que hay es que este 1, que está acá porque es el 100%, es una cosa normalizada de 0 a 1,
y el número de tiempo en escalitas que no dicen nada, este 1 de acá son 8.000 millones de personas. Porque en principio este virus es nuevo y ninguno de nosotros tiene inmunidad. Entonces, para que este pico se dé, tiene que ocurrir que más o menos haya un casi 65, un poquito más de por ciento de los 8.000 millones que esté enfermo. Es decir, tenemos que estar cerca de los 6.000 millones de personas enfermas para que esto empiece a bajar. Si eso no ocurre, no hay ninguna razón para que la enfermedad baje por sí misma. Por supuesto, hay maneras artificiales de bajar esto, que son, en principio, si uno tiene una vacuna, un montón de personas dejan de ser susceptibles. Y entonces es como que de golpe este número uno lo bajó artificialmente, ya no son 8.000 millones, supongamos que logra vacunar 7.000 millones, bueno, lo bajó un montón. La otra manera de hacer esto es cambiar la velocidad en que esto ocurre, que sería la probabilidad en que el virus encuentra a alguien para contagiarlo. Y eso acá, digamos, muestra de una manera un poco simplificada, digamos, distintas formas que uno puede cambiar el R, que es esta probabilidad de contagiar, que van desde, por ejemplo, distanciamiento social, aislamiento, suspensión de clases, suspensión de eventos públicos y cuarentena. Es decir, más o menos hay una estimación de si la intervención es rápida o es tardía, cuánto efecto produce tomar en cuenta este tipo de cosas. Algunas son más efectivas para bajar esta probabilidad, algunas son menos efectivas. Aquí hay algunos datos de Italia, de cuándo tomaron las decisiones. Y finalmente, este es el, si quieres, el spoiler de la charla, porque después vamos a ver más en detalle esto. ¿Se acuerdan que de entrada se decía lo que hay que hacer es bajar la curva? Bajar la curva sería más o menos hacer esto. Es decir, si no hacía nada, la curva era así, pero si yo empiezo a tomar algunas medidas como las que están acá, puedo bajarla, puedo hacerla más lenta y entonces no es que se va a enfermar menos gente, porque la cantidad de gente que se enferma es el área de esta curva, es todo lo que está acá abajo de esta curva. Estas curvas más o menos tienen la misma cantidad de gente contagiada, nada más que duran más tiempo. Entonces uno desparrama la cantidad de enfermos a lo largo del tiempo bajando el pico este. Eso era aplanar la curva. El problema que puede tener eso es que como este número de acá arriba, como ya vimos, era más o menos 6.000 millones, la capacidad hospitalaria y la de camas es muchísimo menos, está por acá abajo, es esta negra, pongamos. Entonces, no alcanza con bajar un poco la curva. Habría que bajarla enormemente porque no tenemos ni de casualidad en el mundo capacidad hospitalaria para de golpe tener que atender decenas de millones o centenas de millones de personas. No hay forma, toda junta. No está preparado ningún sistema de salud para eso. Entonces el desafío, al principio se pensaba que lo que alcanzaba era achatar la curva, pero hay que tener en cuenta que hasta dónde uno debería achatarla para no estar simplemente postergando la debacle un poquito. Es decir, porque si lo único que hace es que la debacle en lugar de tenerla acá, la tenía en esta curva, la tuvo 10 días después, 20 días después. Pero en definitiva, esto sigue siendo muchísimo más grande que esto y tiene un montón de gente que se muere sin atención médica. Bueno, esta es un poco la curva que demuestra qué es lo que uno intenta hacer y cuál es el desafío. Y este es otro video, lo voy a silenciar porque está en inglés para que no meta ruido. Voy a pasar simplemente 30 segundos. Es un video que recomendé hace 2 o 3 días en mis informes que están en mi página web, que es muy interesante, dura como media hora, muy interesante por lo menos para mí, que soy físico, porque hacen un montón de modelos de cómo afectaría distintas cosas. Por ejemplo, ustedes ven acá separan a la gente. Entonces, lo que muestran es cómo cambia acá la cantidad de infectados susceptibles a medida que la gente está más separada. Es decir, cómo depende de separar la gente en esta cajita.
este rojo es una persona que está infectada, los demás azules no, y a medida que pasa el tiempo va infectando gente. Y va subiendo la cantidad de infectados acá, y uno ve, en función de la distancia de estas personas, cómo cambia la cantidad de infectados acá en rojo y cómo va bajando la cantidad de susceptibles. Esta es otro tipo de simulación. Es separar a la gente, social distancing, pero meter una variable, y es que uno tiene un lugar central donde la gente sí o sí tiene que ir. Por ejemplo, un banco, que todo el mundo cada tanto tiene que ir a hacer un trámite y se puede encontrar ahí con gente enferma. Entonces, ¿cómo cambia la dinámica que vivimos recién hacer esto? Y bueno, hacen simulaciones, ven que la gente está más o menos en su casa, pero va al banco y vuelve. Bueno, ¿cómo hace? ¿Qué efecto tiene esto? Fíjense cómo sube la cantidad de infectados. Esto es lo mismo que antes, pero además de tener un lugar que contagia, cada vez tienen un mecanismo que cuando detectan a los casos activos, con cierta probabilidad, los aíslan en un lugar para que no contagien a nadie. De alguna manera los mandan a su casa. Entonces, ¿cómo cambia eso? ¿Cómo cambia si uno puede aislar a gente? Entonces, ahí tienen, ven cómo va cambiando y cómo es distinto. Esto es, por ejemplo, separada la gente en distintas comunidades. Dentro de cada comunidad se puede contagiar, pero afuera no. Entonces, claro, hay comunidades que no tienen infectados y más o menos se mantienen bien, y otras que se van infectando muy rápido, y uno logra compartimentar esto y no tener una infección masiva, sino por sectores. Pero, claro, si hay intercambio entre las comunidades, entonces empieza, digamos, ustedes vieron recién, si en el caso este de que haya intercambios, si hay intercambios, empiezan a llevarse de un lado para el otro los contagios. Y esto es qué pasa si la gente está distanciada, pero se empieza a aburrir de estar distanciada y rompe el aislamiento. Entonces, por ejemplo, cada tanto se cansa y empieza a ir de un lado para el otro, y uno puede ver cómo evoluciona. Bueno, nada. Esto es para que, no es para mostrarles nada en detalle, sino que para que vean que la gente que hace modelado puede jugar, entre comillas, con todos estos tipos de escenarios y ver qué pasaría en un caso y en el otro, para tener distintos panoramas, digamos. Y esta es una página del Hopkins University, la Facultad de Medicina, que se actualiza permanentemente, y uno puede ver que en este momento hay 2 millones total de confirmados. Ustedes, hay que tomar en cuenta lo que dije antes, 2 millones es un número enorme. Ahora, como somos 8.000 millones, la cantidad de gente que todavía se puede infectar es prácticamente la misma que al principio. Es decir, ese 2 millones prácticamente no cambia nada el hecho de los 8.000 millones. Por eso todavía no hay nada que haga cambiar el comportamiento de la curva, como lo estamos viendo. Y acá, bueno, ya hay 138.000 fallecidos, 21.000 de los cuales son en Italia, 19.000 en España, y bueno, Francia 17.000, 12.000 en Inglaterra. Estados Unidos, en este gráfico, lo tiene por estado, pero bueno, se puede ver en el mapa general de Estados Unidos. Está cargando. Son 26.000 muertos en Estados Unidos. Así que, bueno. Ahora entonces voy a... Acá se ve un poco el mapa de Estados Unidos. Obviamente la zona de Nueva York y aledaños está completamente contagiada, y también un poco la zona de California, de San Francisco. Había un punto acá en Washington, en Seattle, en el norte, que fue el principio, que evidentemente deben tener mucho contacto con China. Este fue uno de los primeros lugares, y por supuesto toda la zona central, como pasa también en Argentina, tiene pocos casos, por ahora por lo menos. O digamos así, el contagio va a llegar más lento. Y ahora les voy a compartir
antes de empezar en los gráficos, voy a darles una pequeña introducción a cómo entender los gráficos, antes de mostrarles los gráficos, para que justamente los que no son demasiado expertos en gráficos tengan, digamos, forma de engancharse y entender un poco más. Obviamente para los que son de más de ingeniería y exactas, esto es una obviedad, pero me pareció que valía la pena para engancharlos a todos, una especie de breve repaso de cosas que vimos en el secundario y que pensamos que nunca nos iban a servir para nada. Bueno, acá yo tengo una variable x que va de 0 a 10, entonces lo primero que hago es, voy a graficar una función que simplemente es a por x, es proporcional a esta variable x, pero Jorge, no lo estamos viendo, ¿eh? ¿No están viendo? No lo estamos viendo, no. Quedó el mapa. A ver, avísenme cuando... Porque yo lo estoy viendo. ¿No actualiza? Puede haber una demora. No, quedó el mapa de Estados Unidos por ahora. A ver, espera que voy a cortar el compartir. Tenés que salir de compartido, creo, y volver a entrar, me parece. Bueno, ok. Me parece. Listo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok. Bueno, yo le decía, esta es la variable x, una función, una variable que va de 0 a 10, y esta es una función que yo definí que es un número a que voy a ir cambiando por x. Entonces, si yo grafico en este eje x y en este eje la función, y igual a por x, eso es una recta dependiente, en este caso es dependiente es 1, a es 1, pero si le pongo 2, lo que ocurre es que esta curva sube, y ahora, por ejemplo, si este número es 5, acá va a 10, porque es por 2, cuando antes iba a 5, y si esto le pongo 3, sube más, y si le pongo 4, sube más, y si le pongo 5, sube más. Entonces, si uno quiere ver una curva de este tipo, es claro que uno puede usar una escala así, donde pone un eje lineal acá, y si es una recta, uno ve una recta, y con cuán inclinada es la recta, uno puede saber cuánto es la pendiente de la recta, es decir, con qué velocidad va a ir pasando de un número al otro. En este caso, pasa en 1 de uno al otro, porque A es 1, pero si el A fuera 2, pasaría de A2 y así. Ahora les voy a mostrar otras curvas que también son función de la misma variable x de 0 a 10, que son estas, 220 por x al cuadrado, 22 por x al cubo y e a la x. No importa, las elegí porque sí. Simplemente los que están acá graficadas. Estas dos son 220 por x al cuadrado, 22 por x al cubo y e a la x. ¿Por qué las elegí? Simplemente porque van de 0 más o menos a 22.000 las tres. La pregunta es, si yo tengo algo que se comporta así, 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 pero que ya no es una recta, porque en una recta uno ve claramente, el ojo sabe distinguir una recta. Cuando uno ve los puntitos alineados, sabe que eso es una recta. Ahora, a ojo, ¿cómo hago para saber si la curva si esto es una curva cuadrático-cúbica o esta es una exponencial o no? A ojo es muy difícil de hacer eso. Hay gente que se ufana de decir que su ojo es perfecto, pero, digamos, no se puede hacer así, no se hace así. Entonces, hay distintas formas de mostrar o graficar estas curvas que ayudan a ver si es o no digamos, si de alguna manera tiene un comportamiento determinado. Por ejemplo, si uno intuye que una función es una potencia, es decir, x a la algo, x al cuadrado, x al cubo, conviene elegir, y es este gráfico de acá abajo, una escala logarítmica. ¿Qué es una escala logarítmica? Fíjense en la curva primera, la de la línea, la de la lineal, que yo tenía 0, 5, 10, 15, 20, es decir, que entre una rayita y la siguiente se sumaban 5, por ejemplo, es decir, se sumaba una constante. En cambio, fíjense acá la escala logarítmica. Yo tengo 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Es decir, que acá no es que se suma algo, se multiplica por 10.
cada rayita es 10 veces más grande. ¿Se entiende la diferencia? Lo mismo acá. Si ustedes se fijan, en la lineal, el 5 está entre medio de 0 y 10, como corresponde, porque el 5 está en la mitad. En la logarítmica, como está acá abajo, lo que está más o menos a la mitad es 3. 5 está por acá, justamente porque no es lineal. Bueno, en escala log-log, no se los voy a demostrar, pero sería fácil, las potencias se ven como rectas. Fíjense, los puntitos celestes, que son los que corresponden a la curva cuadrática, se ven con una recta, y si uno se fija, por ejemplo, en el punto que pasa por 10.000 y el punto que pasa, bueno, perdón, por 22.000 y el punto que pasa por 2.500, se puede dar cuenta cuál es la pendiente, que es 2. Es decir, que la pendiente de esta recta uno lo saca haciendo de una cuantía fácil de dividir la altura por el ancho y le da que la pendiente es 2. Y lo mismo, esta curva de acá marrón, fíjense que como es cúbica, acá también da una recta. Esta también da una recta. Y puede calcular cuál es la pendiente y sabe que es 3, porque la altura de acá hasta acá dividido el ancho da 3. Ahora, en cambio, cuando grafico la exponencial acá, no da una recta. Entonces yo podría distinguir si este comportamiento es una potencia y potencia de qué tipo, o si es una exponencial. En cambio, si yo quiero saber si es una exponencial, uso otra escala, que es esta, que es en el eje X es lineal, y en el eje Y, fíjense que es como esta, es logarítmica. Esta escala se llama semilogarítmica porque uno es logarítmico y el otro no. Entonces, fíjense qué pasa en este gráfico. Las que eran potenciales, que en este gráfico eran rectas, no son rectas, y la exponencial, que acá no era recta, acá es recta. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque cuando uno quiere analizar datos que uno ve, lo que hace un gráfico. Y lo hace primero así, simple, lineal, lineal. Si los puntos dan en una recta, ya está. Uno se queda tranquilo y dice, listo, esto es una recta. Ahora, si no da una recta, entonces uno puede empezar a mirar, por ejemplo, en escala log-log, si es una recta, y entonces sabes que el comportamiento es una potencia, o puede, por ejemplo, tratar de mirar en una escala semilogarítmica y ver si el comportamiento es exponencial. Es decir, esta es la sistemática con la cual no es que uno sabe a priori cómo son las cosas. Esta es la manera de buscar si hay una ley que cumple con esto. Por supuesto que puede ocurrir que una curva en un determinado momento se comporte como una de estas cosas y después cambie y se comporte con otra. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo la evolución de una epidemia como venía y no hacemos nada y tiene un comportamiento y de golpe separamos a la gente, es muy razonable que a partir de cierto momento la curva que uno venía viendo que se comportaba cambie porque ya cambió las condiciones del experimento, ya es otra situación. Entonces, pasada esta introducción, no sé si esta introducción básica de gráficos hay alguna pregunta, algo, si no entonces ya vamos a ver los datos que corresponden. Bueno, si no hay preguntas, vamos al gráfico. Estos son los primeros datos que yo fui tomando, los primeros números desde el 3 de marzo, son la serie hasta el 27 de marzo de los casos confirmados. Esto es, bueno, acá dice escala logarítmica, pero no es logarítmica. Esto es lineal. Entonces, ustedes ven que el comportamiento no es una recta, se va curvando. A priori uno dice, bueno, no es una recta, pero no sé qué curva es. Entonces, lo que se me ocurrió hacer fue lo que les conté antes. Hice este mismo gráfico, pero ahora lo grafiqué en escala semilogarítmica. Los mismos días que antes, pero acá fíjense que acá subía 100, 200, 300 linealmente, acá pasa de 10 a 100 a 1000 a 10.000.
esto es logarítmico, multiplica por 10, no suma por 100 como acá, sino multiplica por 10. Fíjense que al principio da cualquier cosa, y eso es típico de cuando arranca un proceso hay mucha fluctuación. Pero a partir del quinto día, es decir, con 9 casos, fíjense que prácticamente van con una recta. Esto lo que dice es que, al menos en este intervalo, el comportamiento era un comportamiento exponencial, porque estoy usando escala semilogarítmica. Fíjense, y lo puse a propósito, que ya el 27 uno parecía ver la curvita celeste separada. Si ustedes ven mis informes, y esto fue jugar sin red, ¿no? Porque uno va viendo que un puntito se separa y dice, esto podría ser tal cosa, y a lo mejor al día siguiente se da cuenta que se había equivocado, que no era eso. Y los informes están todos ahí en la web, con lo cual todos pueden ver lo que fui diciendo cada día y cuántas veces pude haber metido la pata o las cosas no eran como uno suponía, etc. Pero bueno, en principio uno podía intuir que había un comportamiento. Fíjense que la primera cosa que era medio difícil de estar seguro, yo tiré una hipótesis y para esa fecha y después se fue confirmando y hoy en día estoy completamente seguro, era, pucha, yo este día de acá, el 15 de acá, yo tenía que haber corrido la carrera UNICEF en Palermo con 10.000 personas y se suspendió. Y se suspendió y este 15 siguió, el 16, 17 siguió lo mismo como si no hubiera pasado nada. Entonces la pregunta es, ¿para qué se suspendió esta carrera el 15 si no hizo ningún efecto? El 19 que está acá, nos quedamos todos en casa. Y siguió lo mismo para nada, sin ningún efecto. Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, pero esto está diciendo que es inútil, que la cuarentena no tiene ningún efecto. Bueno, acá uno empieza a ver que la celeste para el 26, 27 se empieza a separar. Entonces, ahí me llamó la atención, dije, bueno, algo se empieza a ver. Ahora la pregunta es, si esto empieza a ser efecto de la cuarentena o de las medidas que se tomaron, ¿de cuál medida es? ¿De las medidas que se empezaron a tomar por el 10 y 11 de evitar aglomeramiento de gente? ¿De la medida del 16 de la suspensión de clases? ¿De la medida del 19-20 del aislamiento total? ¿Y por qué se ve tan tarde? ¿Por qué se ve recién el 25 se empieza a ver algo? Bueno, esas eran preguntas que uno se iba haciendo al principio de todo esto. Esta es una curva como se ve hoy, en la misma de antes, semilogarítmico. Fíjense que ahora ya no muestro hasta el 25 como acá, sino que muestro hasta el día de ayer. Fíjense, esta línea de puntitos era como hubiera seguido la exponencial que ajustaba en los primeros días. A uno le puede parecer que esto no es mucho. Ahora, fíjense, este valor que tenemos hoy, 2.571 casos, este punto hubiera estado en 58.000 y pico. Perdón, y esto es al 14. Falta el día de ayer que ya da 80.000 esto. Entonces, está claro que acá hubo un cambio de comportamiento. En función de esto, empezamos, digamos, y aparte empezó a haber una diferencia, y es que para esta fecha más o menos, los casos que en principio, por supuesto, como no había virus en Argentina, todos los primeros casos fueron de importados. Eso genera una característica, y es que la gente que se infectó afuera, se infectó con una dinámica de evolución de la epidemia propia del lugar donde cada uno estaba, de las costumbres y de la forma de contagiarse de donde uno estaba. Pero en la medida en que gente viene acá y contagia gente de acá, la forma en que se contagian ya es de nuestras costumbres. Pasa a ser de cómo nosotros tomamos mate, cómo nos saludamos con el besito, es decir, de una dinámica que no tiene por qué ser la misma de afuera. Entonces, para esa fecha,
con otro chico que hacemos este tipo de análisis, se nos ocurrió separar, por un lado, los casos importados del resto. Hay una clasificación fina, algunos casos se definen como en contacto estrecho, otros en conglomerado, otros transmisión comunitaria, pero en definitiva todos esos son casos que se contagiaron acá. Entonces para nosotros son importados o no importados. Entonces, fíjense, esta es la curva que vimos al día de ayer. Esta es la evolución que tenían los importados, que obviamente al principio eran todos, y esta era la de los no importados, que fue creciendo a medida que aumentaba la epidemia porque la gente se empezaba a contagiar acá. Bueno, fíjense que yo en esta curva tenía una velocidad de crecimiento que más o menos, si uno cuenta cuánto tiempo tardaba en pasar de 100 casos a 1000 casos acá, más o menos era 10 días. Es decir, que pasaban 10 días hasta que uno pasaba de 10 a 100. Ahora, cuando uno los separa en importados y no importados, ve que la pendiente de estas son casi una recta las dos en semilogarítmico, pero ve que las pendientes son bien distintas. De hecho, la pendiente celeste no crece 10 veces cada 10 días, sino cada 12 días, es más lenta. En cambio, la de los no importados crece 10 veces cada 6 días, y prácticamente cada una semana. Y esta curva es la curva que hubiera predominado, hubiera seguido así, por acá, si nosotros no hubiéramos hecho nada. Porque obviamente los casos iban a ser todos importados, perdón, todos no importados, todos nacionales, y creciendo por 10 una semana. Ahora fíjense que yo tenía el 17 de marzo 10 casos, y por acá, por el 24 de marzo, ya tenía 100. Eso más o menos una semana. Una semana después hubiera tenido 1000, una semana después 10.000, una semana después 100.000, una semana después 1.000.000, una semana después 10 millones. Esa es la velocidad en que crece este tipo de fenómenos y en particular la que crecía esta curva. De hecho, hice un ajuste de dos exponenciales. La exponencial que ajusta esta la sumé y son la diferencia entre esta naranja, que era la que yo había hecho originalmente, y esta, que es la curva ajustando con las dos evoluciones. Entonces, fíjense que al día de ayer hubiéramos tenido casi 200.000 casos en lugar de 2.500. Y fíjense acá que las tres curvas en los primeros días eran todas iguales. Es lo que yo les decía antes, al principio son todas iguales. Ahora, claro, la celeste se separó, y las otras dos son con dos ajustes que al principio eran casi iguales, pero que después se separan muchísimo. Bueno, nada. Esto es la distribución de casos por día. Esto era la parte al principio que yo les decía que crecía exponencialmente. Y después tenemos esto, que tiene enormes fluctuaciones día a día, pero que más o menos no crece demasiado. Diríamos, bueno, con fluctuaciones crece alrededor de 80 casos por día. Algunos días más, otros días menos, pero más o menos 80 por día. Este proceso es un proceso que no es exponencial, por ahora, es un proceso lineal. Es decir, están creciendo más o menos el mismo número de casos por día, 80. Y eso uno lo ve, por ejemplo, en esta recta, esta curva, que es la total al día de ayer, que venía exponencial y ahora es prácticamente una recta, o en esta que les mostraba antes, logarítmica, donde venía exponencial y se separó. Y bueno, tengo montones de curvas de distintas cosas, pero esto es cómo creció hasta el día de ayer la cantidad de casos que son locales, es decir, no importados. Al principio eran poquitos, ahora ya son más de 2/3, va el 67%. La mayoría ya son casos locales. Y esta es una curva que va mostrando cómo subieron los casos, pero también esta curva azul son los casos activos, es decir, esta curva, esta columnita gris son los que ya se recuperaron, la naranja es los fallecidos, y estos son los contagiados que todavía ni se recuperaron ni están fallecidos. Se supone que en algún momento, si esta curva crece más lenta,
en un momento determinado, cada vez la barrita gris, bueno, la barrita naranja crecerá un poquito, la barrita gris va a crecer mucho, 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 en un momento la mayoría de la gente va a ser recuperada y cada vez menos casos activos. Y ahí es donde se está frenando definitivamente. La pregunta es, a esta velocidad, bueno, hay, digamos, preguntas que yo me hice, a esta velocidad, ¿va a haber un pico? Este pico que decían que era para mediados de abril, que después era para mediados de mayo. Bueno, con esta curva, ¿va a haber un pico? ¿Y cuándo sería? Bueno, yo creo que si nosotros siguiéramos como hasta ahora, que seguramente no va a pasar, si siguiéramos como hasta ahora, no va a haber un pico. No habría un pico. ¿Por qué? Porque con esta cantidad de casos estamos tan lejos de llegar al máximo que yo les decía antes, de que no haya gente para contagiarse, que no hay manera de que haya un pico. Podría haber un pico si uno lograse que los casos vayan a cero. Es decir, si esta curva que uno tiene acá, de golpe bajase. Yo hasta hace 10 días, cuando había visto esta primera parte, dije, bueno, tenemos un máximo y esto va a caer. Pero después tuvimos todos estos días que son claramente fluctuantes, pero alrededor de 80 casos. Y ahí cambié mi hipótesis. Lo que yo creo es que esto que vemos acá, es decir, dicho de determinada manera, nosotros tomamos las medidas, acá se puede ver, el 11, la cuarentena de viajeros, el 12, suspensión de espectáculos, el 15, suspensión de fútbol y clases, 16, cierre de fronteras, y el 20, cuarentena total y obligatoria. Si uno se fija, los fenómenos estos del 25 de marzo, que yo decía cuando se empieza a separar, son producto de las primeras medidas, y después empiezan a ver el efecto de las demás. Las medidas demoran más o menos 15 días en tener efecto. ¿Y por qué es eso? Bueno, eso tiene que ver con las características del virus. Salgo un minuto de acá. ¿Ven ahora esta otra gráfica? Esto es una imagen de cuán fácil es de contagiarse de distintas enfermedades. El MERS, la influenza común, el ébola, COVID-19, el SARS, las paperas, rubiola, viruela y sarampión. Por ejemplo, el sarampión es muchísimo más contagioso que el COVID-19. Mismo las paperas, la viruela, la rubiola, son mucho más contagiosos que el COVID-19. Entonces la pregunta es, bueno, pero si esas enfermedades son tanto más contagiosas, ¿por qué tenemos el problema que tenemos? Bueno, en parte porque ya hay mucha gente inmunizada con sarampión, paperas, bueno, viruela, y hay vacunas, etc. Eso por un lado. Por otro lado, el COVID-19 tiene una particularidad, vuelvo al otro tablero, tiene una particularidad, y es que los síntomas demoran entre 5 y 15 días en aparecer. Es decir, en influenza, me decían virólogos conocidos, uno se enferma y al día siguiente se siente mal, llama al médico, se queda en la casa y no contagia a nadie. Acá uno puede estar 5 días sintiéndose bien, empezando a aumentar el virus adentro de uno, estando contagiando, y no tener manera de darse cuenta que lo está haciendo. Eso es un problema porque le ayuda al virus a contagiar a más personas. Es decir, nosotros somos bastante más eficientes para el virus contagiando de esa manera. Por otro lado, este virus tiene baja letalidad. Es decir, la tasa de fallecimientos es relativamente baja. Eso es bueno para nosotros, pero también es bueno para el virus, porque si una persona se contagia de una enfermedad y muere a las 2 horas, no contagió a nadie prácticamente. En cambio, por ejemplo, hoy en día muchos de los contagios que estamos viendo es del personal de salud, que está en contacto con gente enferma, que a pesar de como la gente, cuanto más enferma está, más carga viral tiene, porque no está pudiendo matar los virus. Entonces, la probabilidad de un médico, a pesar de que tenga elementos de protección, de contagiarse, empieza a ser más alta.
Entonces estamos viendo personal de salud infectado justamente porque la tasa de letalidad es baja y entonces da tiempo a tratar de curar a las personas. El tema de los asintomáticos, como decía, es un tema crítico. Hay mucha literatura y hay mucha variedad. Hay literatura que dice que el 30% de los casos son asintomáticos. El gobierno de la ciudad hizo un estudio de 1000 casos con gente que trajo de afuera, la metió en hoteles, las testeó a todas y detectaron que 32 tenían el contagio en más o menos una semana. Es decir, tenían síntomas, eran positivos confirmados en una semana y que de ellos el 70% no tenía síntomas. Ahora, claro, podrían haber desarrollado síntomas después de la semana, porque la probabilidad es que hasta dos semanas, de 15 días se ha visto que tienen síntomas. Con lo cual, a lo mejor ese número realmente de asintomáticos, el 70, a lo mejor no es tan riguroso. Quiero decir, es un número que no se conoce bien, piensen que este virus se conoce solo de hace 4 meses, y el hecho de que no se sepa si es 30 o es 70, para cualquiera de las animaciones y de los modelados que les mostré al principio, cambia muchísimo, porque es muy distinto si es 30 que si es 70. Y por otro lado, tampoco está claro cuánto contagian los asintomáticos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que contagian un 50%. Como tienen menos carga viral, en principio es menos probable que un asintomático contagie que un sintomático. Pero bueno, de nuevo, son todos números que uno de los grandes problemas para predecir qué va a pasar para la gente que hace modelos es que se conocen poco esos números que son críticos para meterle en los modelitos estos. Entonces, al no tener esos números, es muy difícil de tener escenarios realmente ciertos. Entonces, el tema este de los asintomáticos es crítico, y voy a hablarles un poquito de un tema que también circuló muchísimo en los medios y se hizo campañas con esto, tanto el anterior oficialismo, es decir, de un sector de Cambiemos, como de algunos sectores de izquierda, que, digamos, el título que reclamaban era test masivos. Entonces les quiero explicar un poquito el tema de los tests. Primero, hay dos tecnologías, llamémoslo así, de test. Un primer test que lo que mide es si uno tiene anticuerpos para la enfermedad, si uno tiene inmunidad. Ese test se hace con un kit que es parecido, digamos así, a un EVA-test. Uno se saca una gota de sangre, lo pone ahí y al rato le da positivo o negativo. Y ese test se puede hacer en la casa. Por supuesto que son kits específicos para COVID-19, no es para cualquier cosa. No es multiuso, no es para cualquier virus. Tiene que ser específico para este virus. Bueno, el problema de ese kit, o el problema, la característica de ese kit, es que ese kit no es el kit que tiene sentido usar hoy, por una razón muy simple. Como les dije, lo que mide es si uno tiene anticuerpos de COVID, de haber tenido la enfermedad. Los anticuerpos se desarrollan si uno tiene la enfermedad ya avanzada y uno empezó a generar anticuerpos, o si ya se curó. Y entonces le quedaron anticuerpos. Pero no puede determinar ese kit si uno estuvo o si está enfermo. Es decir, no puede determinar si uno está contagiando o no. Entonces, a los efectos de saber hoy qué persona tiene que quedarse en la casa, es irrelevante. Por supuesto que hay mucha gente, en particular de recursos, que le encantaría poder gastarse de estos kits todos los días, simplemente para que le dé negativo y estar durmiendo tranquilo. Y de nuevo separo lo que sería el interés individual de cada uno con el interés colectivo. Para los epidemiólogos, hacer ese test no les aporta nada porque no le da información valiosa sobre qué hacer con la epidemia. Hay otro tipo de test, que son los test que se llaman para PCR o Real-Time PCR, RT-PCR. Ese test lo que mide, de otra manera, es si uno tiene el virus. No si tiene defensas para el virus, sino si tiene el virus. Entonces, apenas uno se contagió, el test da positivo. Por supuesto, si hay muy poca carga viral puede dar negativo, pero bueno, es muy sensible, da positivo.
y cuando uno ya no tiene el virus circulando, aunque tenga defensas, da negativo. Es decir, que el test de real-time PCR lo que determina es si uno está contagiando, que es lo que se tiene que saber en este momento. Entonces, este es el test que recomienda la Organización Mundial de la Salud, es el test que hace Argentina. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que ese tipo de test, por las características de cómo hay que procesar las muestras y demás, hay que hacer un hisopado de fauces, llevar la muestra a un laboratorio, el laboratorio debe tener bioseguridad 2 para no contagiar a las personas, hay que ponerle una máquina que es esta de PCR, que es una máquina relativamente cara. En este momento hay 140 laboratorios en Argentina funcionando con esto. Los kits en algunos casos son específicos por un dado modelo de máquina, no genéricos, es decir, no es una cosa que uno pueda decir la tengo en cualquier lado. Y además, obviamente, la gente tiene que estar entrenada para no enfermarse cuando manipula esto, y además para dar realmente resultados confiables y no contaminar las muestras y dar resultados erróneos. Es decir, esto es una cosa que requiere cierto entrenamiento. Por eso al principio todas las muestras se hacían en un laboratorio, que era el Malbrán, el Anlis Malbrán, que es el laboratorio argentino de referencia para, en particular, estas enfermedades respiratorias. Es el laboratorio que recibe la certificación de la Organización Mundial de la Salud y el entrenamiento. Por eso se empezó a hacer ahí. Digo esto porque hubo mucha crítica a la centralización. De hecho, alguna persona que figura en los medios como científica dijo que esto se hacía para poder tener los datos centralizados y manipularlos, lo cual realmente me parece una barbaridad, porque mete duda a la gente sobre si los datos son certeros o no, son confiables o no, y me parece que decir eso sin ningún tipo de sustento científico es repudiable realmente. Pero bueno, de hecho, justamente a partir de esta fecha que yo decía del 25, pasaron dos cosas. Se cambió voy un paso para atrás. Dicho con qué se mide, ahora vamos a medir qué se mide. Ustedes vieron que también cuando salió la noticia de que se iba a descentralizar la medición, los titulares de los diarios, los canales de televisión decían esto: ahora que se descentraliza en el Malbrán y se va a testear más, va a haber más casos. Bueno, yo escribí un hilo en ese momento, ya hace como 20 y pico de días, que está por ahí y tuvo mucha repercusión y cada tanto sigue dando vueltas y está en mi página web, que lo que yo decía es que así planteado es absurdo. Y doy un ejemplo muy pavo. Imagínense una fábrica de autos que fabrica autos y pone una persona en la puerta a anotar el número de serie del auto que fabrica. Entonces, de golpe la fábrica pone 2 personas a anotar el número de serie y fabrica más autos. Bueno, todo el mundo se da cuenta que eso es absurdo. En todo caso, la gente pone más operarios a fabricar autos y tiene que poner otra persona en la puerta a anotar número de serie, porque si no se le acumulan los números de serie, los autos en la puerta, porque no pueden salir. Es decir que medir genera casos es tan absurdo en sí mismo, porque si eso fuera así, entonces la solución a la epidemia es fácil. Dejemos de medir y no va a haber más enfermos. Y está claro que eso es absurdo. Dicho así, se confunde causa con efecto. Lo que puede ocurrir es que, como la epidemia evoluciona y uno tiene cada vez más casos, tiene que tener más lugares donde medir, porque si no, no da abasto. Y si hubiera habido realmente casos acumulados, el ejemplo que yo doy, esto de los coches en la puerta, al poner 2 personas a medir o más personas a medir, rápidamente hubiera habido un pico porque salieron todos los autos juntos y después se acomoda y vuelve el ritmo normal. Se debió haber visto un piquito cuando se descentralizó. Bueno, ustedes ven la curva, nada de eso ocurrió. Es decir, no hubo eso. De hecho, lo que pasó es que día a día la cantidad de test que dan positivos es cada vez más chica. Otra cosa que había una confusión muy grande. Cuando se decía que hay que hacer más test, mucha gente entendía que lo que se hace son estadísticas, el estilo para una elección, una estadística de quién va a votar a cada uno. Es decir, se sale a la calle y se hace un muestreo de quién está contagiado. Bueno, eso no se hace así. De hecho, a futuro, lo que sí se puede hacer y hay que hacer cuando esto termine,
es hacer un testeo de inmunidad con esos otros kits que yo le decía, estadístico a la población, para saber realmente qué porcentaje estuvo enfermo. Porque como seguro hay asintomáticos, es claro que 2.500 no es la totalidad de casos que tenemos, hay más. Esa idea de estadísticamente qué porcentaje de la población se puede sacar después de esta otra manera. Ahora, hoy, la pregunta es, ¿qué se mide? Bueno, eso fue cambiando. Al principio se medía un caso con cuadro clínico compatible con COVID-19, fiebre, tos seca, etcétera, y que hubiera venido de afuera. ¿Por qué? Porque nadie que tuviera COVID-19 podía haber generado acá, porque todos eran de afuera. A los pocos días se amplió a aquellos que hubieran estado en contacto con los de afuera. Después se fue ampliando hasta que ahora ya cualquier persona que tenga síntomas compatibles con COVID-19 en lugares donde circula el virus se considera sospechoso. Si el médico lo considera sospechoso, todos los casos, no algunos, no una muestra, todos se mandan a análisis. Y el resultado es o que confirma positivo o que no confirma que es negativo. Y hoy en día, la mayoría de los resultados, aún de esa definición de caso sospechoso, da negativo. Es decir, solamente algunos dan positivos. Bueno, eso es con respecto a los test. La pregunta es, porque digo, hay gente que pedía test masivos sin entender lo que estaba pidiendo. Hay otros que lo que dicen es, bueno, pero tendremos que poder detectar a los asintomáticos porque es importante detectarlos. Yo estoy de acuerdo con eso, por supuesto que es importante. Digo, es menos importante en la medida que estemos todos confinados, porque si estamos todos confinados, digamos, el asintomático no va a contagiar prácticamente a nadie. Es sí crítico si la gente empieza a moverse, si volvemos a cierta actividad de trabajo, es crítico detectar a los asintomáticos para poder aislarlos rápidamente. La pregunta es, ¿cómo se hace eso? Bueno, de nuevo, si uno piensa, supongamos que tenemos 2.000 casos positivos como el día de ayer y que los asintomáticos fueran el 90%, por decir una exageración absoluta. Si supongamos que tenemos 25.000 personas realmente contagiadas, de las cuales estamos viendo solo 2.500 porque el resto son asintomáticos. ¿Cómo hacemos para enganchar por la calle al azar 25.000 personas en 45 millones? No hay manera de hacer eso de manera eficiente, nadie lo está haciendo así, es absurdo el que pide eso. Lo que se hace es lo posible, digo, ¿nos gustaría saber quiénes son los que están contagiados? Nos gustaría. ¿Se puede? No. ¿Qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es detectar contagiados positivos y, digamos, sintomáticos y hacer una investigación de todas las personas con las cuales esa persona hubiera podido tener contacto y aislar a esas personas. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, en Oriente, por ejemplo, en Singapur, en Corea, en China, en Taiwán, lo que se hace es mucho procesamiento de datos. Es decir, por ejemplo, en Corea hay cámaras de reconocimiento facial por todos lados, entonces se sabe a qué subte se subió cada persona, en qué vagón, y si esa persona después da positivo, todas las personas que estaban en el vagón, como se sabe el GPS de sus celulares, le llega un mail diciéndole, usted se tiene que quedar en la casa porque estuvo en un vagón de subte con una persona contagiada. Bueno, digo, en Occidente hay cierto rechazo entendible a este tipo de Big Data muy intrusivo de los celulares de las personas y demás. Es entendible, digo, no. Lo que quiero decir es que las formas en las cuales uno puede aislar a los asintomáticos es a través de un sintomático y en función de tratar de determinar con quién estuvo cerca o en contacto. Eso se podrá hacer menos eficiente en función de la tecnología que uno use, de los recursos. Obviamente, si uno está en un pueblo chiquito, puede aislar a todo el pueblo por unos días y eso funciona. Obviamente, en un ámbito como Capital Federal y Gran Buenos Aires, que prácticamente es un solo conglomerado, donde la gente masivamente, millones de personas viajan de un lado para el otro, es muy difícil de aislar eso y que el virus no vaya de un lado para el otro. Ahora, por eso ustedes entenderán que generó tanto comentarios cuando al principio de la epidemia
¿Se acuerdan que por un lado Tinelli se fue a Esquel y decía, bueno, pero yo me fui en un avión y me voy a quedar en mi casa? Y ese mismo fin de semana, fue el primer fin de semana, se armó una cola terrible en la Panamericana de gente de Capital yendo a los countries a pasarla en el country. ¿Cuál era el problema de eso? Bueno, que si esas personas estaban en Capital Federal, que era donde estaba la mayoría de los casos en ese momento, y eran contagiadas asintomáticos, estaban llevando el virus a lugares donde no estaba y contagiando gente nueva. Ese es el peligro de mover a las personas. Por eso, digamos, se pide que la gente se quede en donde está. No es lo mismo que vaya a otra ciudad y se quede en la casa en otra ciudad, porque termina siendo el supermercado en la otra ciudad, termina siendo al banco en la otra ciudad, y a la larga se contacta con gente de otra ciudad y contagia. Bueno, yo paro acá, no sé, creo que más o menos dije lo central, y bueno, nada, si me quieren hacer preguntas de lo que quieran, con todo gusto. Jorge, ahí en el chat aparecen preguntas vinculadas a pronóstico, además de muchos agradecimientos, felicitaciones y demás, pero aparece la pregunta de los pronósticos, Bueno, que era un poco lo que habíamos conversado el otro día, sí, que sí. seguramente Bueno, iba a ser la sí, lo más pronósticos. buscado. Pronósticos. A ver, como les decía, en el escenario que estamos ahora, que te aclaro que es muy difícil de sostener en el tiempo, yo creo que nos vamos a quedar con 100 casos. La pregunta es, bueno, pero ¿por qué no llegamos a 0? Mi teoría, y de nuevo, lo grafico de una manera visual. Creo que tenemos una enorme canilla que hemos cerrado del todo, pero la canilla gotea. Y el goteo son las pequeñas macanitas o cosas que son imposibles de evitar. Por ejemplo, el fin de semana de que empezó la cuarentena, en Loncopué, Neuquén, una persona festejó con 60 personas su cumpleaños. Bueno, resulta que un par de días antes, un viajante de Chile había parado en Las Lajas, compró tortas fritas a una persona que vendía en la ruta torta frita, que esa persona terminó yendo a Loncopué. Y entonces alguien en el asado ese de 60 personas estaba contagiado por ese caminito, digamos, del virus que vino del viajante, y terminaron 20 y pico ya contagiados y 2 fallecidos, uno de ellos el del cumpleaños. Entonces, digamos, si hay 5 eventos de esos por día en todo el país, tenemos por día 100 casos, solo de eso. ¿Y quién puede decir que no hay, no digamos un evento tan grande? Supongamos que son 20 casos de 5 personas que se juntan a tomar una cerveza y se contagian entre ellos. ¿Cómo podemos saber que no está pasando eso? Digo, es un goteo tan chico que prácticamente desde el punto de vista de la medición es ruido. Es decir, son muy poquitos casos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no estamos viendo una bajada como se ve en otros países? Porque son 100 casos. Si nosotros hubiéramos dejado crecer la curva, digamos, supongamos que la medida no se hubiera tomado cuando se tomó, que llegamos en el 25 de marzo a un pico de 500 casos, que se hubiera tomado entre una semana y 10 días después. El pico hubiera sido de 5.000 casos, porque esa era la velocidad con que veníamos creciendo. Y claro, cuando hubiéramos llegado a 5.000 casos, sí se hubiera visto después bajar la curva a números del orden de 300, 200, 100, como estamos ahora. Una cosa que se ve en todos los países es que la subida es exponencial, la bajada es muchísimo más lenta. ¿Por qué? Porque una vez que llegaste a 5.000 y tenés un montón de asintomáticos contagiados, como es difícil detectarlos, es difícil ir aislándolos. Y entonces la bajada, esta cosa de, digamos, voy tratando, el problema es, si yo no logro detectar a los asintomáticos y los sintomáticos y los aíslo,
En lugar de 5.000, después tengo 50.000. Entonces, esto si yo logro aislar a los contagiados. Obviamente, a los sintomáticos es más fácil, a los asintomáticos es más difícil. Supongamos que lo hago bastante eficientemente, bueno, siempre alguno se me va a escapar, y por eso la bajada siempre es más lenta. Nosotros no estamos viendo bajada neta porque nunca llegamos a subir demasiado. Espero que se haya entendido el razonamiento. Ahora, si nosotros abrimos un poco más la circulación, que es lo que ustedes vieron en los últimos días, hay un pedido muy fuerte de ciertos sectores económicos y demás, pero los cálculos estaban todos mal hechos, ¿vieron que no pasó nada? El otro día un tipo me discutía en las redes, después casi me convencí que era un troll, pero me discutía, no, me dice, vos estás tomando los primeros puntos para hacer la exponencial, que son puntos con muy poca estadística. Tenés que tirar todos los puntos que son tan chiquitos y agarrar después del 25. Y entonces vas a ver que nunca hubiera habido un pico. Y le digo, pero escúchame, los primeros puntos se ajustan perfectamente con un exponencial, no son ruido. Pero además, si yo tiro esos puntos, claro, solo me quedo con los puntos después de la cuarentena. Obvio que no va a haber pico. Entonces, ¿qué gracia es esa? Pero digo, muchos están pidiendo levantar las medidas. El peligro de esto, y es un poco lo que les dije antes, Loncopué se vio el miércoles pasado, ¿se acuerdan? El miércoles pasado era título de Clarín, hubo un asado y hay 20 y pico de infectados. Hace una semana y un poquito más, es decir, 8 o 9 días. Pero el asado fue el primer fin de semana de cuarentena, el 21-22. Eso les da una idea. Digo, para mí, ese dato yo no me di cuenta el día, me di cuenta el día siguiente, a las 4 de la mañana me desperté y dije, porque eso era un dato. Dije, esta es la demostración, es un evento que te dice cuánto confirma mi teoría de las 2 semanas. Porque efectivamente uno puede medir entre el 22, que el tipo 60 comieron, y cuándo aparecieron todos los infectados. Y son más o menos esas 2 semanas. Entonces, ¿cuál es la dificultad de esto? Hoy, uno lo que ve hoy son las consecuencias de los casos de hace 15 días. Por ejemplo, hace 2 días, cuando hubo 160 casos, en las redes decían, ya se vio el pico de los jubilados yendo al banco. Y yo dije, miren, dudo que eso sea así, porque pasó una semana. Ahora, este fin de semana que viene, ahí sí puede ser que aparezca, porque ya van a ser las 2 semanas que digo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que uno tiene hoy lo que ve es la decisión de lo que tomó hace 15 días. Y lo que decida hoy lo va a ver dentro de 15 días. Entonces, supongamos que uno dice, bueno, muchachos, ya está, listo, nos cansamos, al final son 100 casos, volvemos a toda la normalidad, abrimos las escuelas, vamos como vamos. Dentro de 15 días, a lo mejor, de golpe tengo 5.000 casos. Y ahí tengo que parar de golpe y ver cómo empiezo a bajar de 5.000 casos. Y no estoy haciendo elucubraciones. De hecho, por un lado, Francia está queriendo volver a las clases, pero Japón, que está un mes adelantado, una cosa así, volvieron a actividades y ya tuvieron que suspender clases porque les rebrotó. ¿Y por qué es esto? Por lo que yo les digo, porque en la medida que no haya vacuna, quedan 7.998 millones de personas que se pueden infectar, porque solo 2 millones se infectaron. Entonces, estamos tan lejos del efecto rebaño, o el efecto inmunidad de rebaño, que cualquier actividad que vuelva a ser, entre comillas, normal, dispara esto. Entonces, ¿qué es lo posible? Lo posible es machacar mucho. Bueno, primero, está claro que los colegios es imposible de reabrir, porque si alguien me dice cómo se hace para que chicos de primaria que están en un aula a medio metro no se toquen, no se escupan, no compartan las golosinas, digo, es intrínseco a cómo vivimos todos esa edad, que está claro que si hay un chico en el aula contagiado, a la noche volvieron todos contagiados. Es el mejor ámbito para garantizar el contagio. Y una vez que volvieron todos contagiados, contagiaron a la familia. Digo, es cierto que los chicos probablemente sean asintomáticos, porque esta enfermedad, por lo que se ve, es muy leve
para los niños. Ahora, el problema es que en la casa contagian a todos. Entonces contagian a los más grandes, contagian a los abuelos, y entonces ahí se arma el lío. Entonces digo, hay actividades que yo no me imagino cómo retomar en el corto plazo como las escuelas. No es tan distinto la universidad, no es tan distinto. Es cierto que en principio la gente puede tener un poco más de cuidado, no son chicos, pero también hay, digamos, hay un cierto movimiento, hay una cierta, es difícil tener un distanciamiento, qué sé yo, charlaba con alguna gente de mi secretaría, que vienen todos del área de sociales, se imaginan esto en la época de Marcelo T., separados a una distancia razonable, imposible, digamos. Entonces, esa actividad van a ser muy difícil de volver, muy difícil. Hay otras que se pueden retomar. Digo, a ver, el peligro más grande ¿cuál es? Que una actividad en serio, de vuelta en serio, no es viable sin los trenes y los colectivos. Porque la gente va a tener que transportarse en trenes y colectivos. Y realmente pensar que podemos mover la misma cantidad de personas que movíamos con el Sarmiento hecho sardinas, separado de 2 metros, no me dan los números. Es decir, salvo que volvamos solamente al 15-20% de la actividad que teníamos. Digo, no estamos hablando de una cosa masiva. Yo creo que por eso se ha puesto el tema de nuevo vuelvo al principio, de los tapabocas. Porque si bien no es una medida que garantice el distanciamiento, que uno no se contagie, digamos, no es 100% seguro, baja un poco la probabilidad de que si uno es asintomático, contagie a otros. Y con bajar un poco podría ayudar a que los medios masivos, que son, para mí es el ámbito más peligroso, que no sea un caldo terrible de diseminación del virus. Otra cosa, de entrada en alguno de mis reportes, hace ya un par de semanas, y hace ya unos días vengo mostrando gráficos de país, mapas de país, uno puede ver que la densidad de casos, si quieren lo comparto un minuto, creo que sí, lo tengo por, a ver, un minuto. Este es un grafiquito que estoy publicando estos días en una web interactiva que uno carga datos y le arma solo el mapita, muy, muy fácil de hacer. Entonces, si uno ve y se pone arriba, aparece cuántos fallecidos y cuántos confirmados hay en cada provincia. Obviamente, los casos esencialmente, hay 429 en la ciudad de Buenos Aires y 648 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y el resto de la provincia, bueno, Santa Fe tiene 209, Córdoba tiene 228, hubo muchos casos al principio en Chaco, ahora está bajando un poco, hay 191, y esto tiene bastante menos. Ahora hay un pico grande en Río Negro, hay 106 casos en Río Negro, hay 91 casos en Neuquén. Estos casos son todos casos en la cordillera, es decir, no son casos que vienen de la costa, sino que son casos que vienen de Chile. Bariloche, todos los pasos fronterizos, también Mendoza tiene 63 casos, acá hay un tema de casos fronterizos como pasó en el sur con Santa Cruz. El caso de Tierra del Fuego es distinto, bueno, acá entre estos 110 hay 11 casos que son de Malvinas, pero el resto vienen esencialmente del principio que se había disparado en Ushuaia por los cruceros. Antes de parar los cruceros, eso había contagiado. Entonces, bueno, Andrea ponía algo del tema de flexibilizar los distritos. Iba a eso. Por supuesto que si uno analiza en fino, yo hice ese mapa porque Nación no informa más fino. Ahora, a mí me han llegado gente que me manda partes de provincia, por ejemplo, Córdoba, Río Negro, Chaco. Las provincias sí están difundiendo partes por municipio, por distrito. Y está claro, por ejemplo, en Chaco,
es muy claro, yo lo vi hace unos días, los casos están en Resistencia y en Barranquera, que es una ciudad, me decían, es avenida de por medio de Resistencia, es decir, están ahí, no están en el resto de la provincia. Con lo cual, o eran muy poquitos casos, y ya pasaron muchos días, con lo cual si no hay nuevos casos, uno podría retomar la actividad en el interior de la provincia y mirar con más cuidado Resistencia y Barranquera, por ejemplo. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es que nuestra lógica de funcionamiento como sociedad es que toda la producción de bienes está en los grandes conglomerados. Entonces, las ciudades chiquitas, estas que no tienen en este momento virus, reciben todo el tiempo logística, camiones, combustible, bebida, comida, que viene de los grandes centros, que es donde sí hay circulación más activa de virus. Entonces, el peligro de retomar la actividad normal en los lugares que uno va a poder, digamos, mi hipótesis de hace ya un par de semanas es que uno va a poder llegar rápidamente con esta medida de confinamiento a que el 90% de la superficie del país no tenga circulación, no el 90% de la población, el 90% de la superficie. Y que pueda confinar en algunos grandes núcleos. Córdoba capital, Río Cuarto está apagada hace unos días, Río Cuarto, apareció un poquito en Villa María, en la zona de Altagracia hubo un pueblo que está muy, muy complicado, Santa Fe viene muy pocos casos en los últimos días, parece que le está bajando, y bueno, obviamente la capital está bajando los casos. Hoy en día me decían que casi la mayoría de los casos de capital son de médicos, es decir, de personal de salud, y obviamente están subiendo los de provincia de Buenos Aires. El peligro ahí es que si empieza a circular fuerte en el AMBA, en el Gran Buenos Aires, es difícil de parar, es difícil de aislar a la gente, etc. Pero bueno, lo que vos decías, Andrea, ¿cuál es la dificultad? La dificultad es, una vez que uno logró tener el 90% de la superficie de la Argentina sin circulación, ¿cómo aísla eficientemente para que un transportista no lleve el virus asintomático de un lado para el otro y te genere un foco? O, dicho de otra manera, ¿cómo haces para detectar rápidamente ese foco y que no te genere un montón de casos en esos pueblos? Había, Jorge, otra pregunta antes por las reinfecciones, que es otra cosa que da vueltas ahí entre... Es como los test, los asintomáticos y la reinfección. O sea, Sí. si uno sale de susceptible a removido, perdón, de infectado a removido o vuelve a susceptible. Sí, Y no, ahora bueno, hay otra ahí si uno sale bien de infectado a removido, entonces lo que se demuestra hasta ahora, de nuevo, piensen que todo esto cambia todo el día. Desde el punto de vista de la ciencia, ha habido un cambio, no solo todos hemos cambiado, la ciencia ha cambiado, porque muchas cosas que antes demoraba, una persona lo estudiaba, hacía un montón de estudios, chequeos, iba a un referato y demoraba meses en publicarse, ahora se ha relajado todo eso, porque lo que se ha dicho es, bueno, pongamos la mayor cantidad de información a disposición de la mayor cantidad de científicos posibles. Y de alguna manera va a haber ruido, va a haber casos erróneos, va a haber errores, pero va a ayudar que todos compartamos la misma información para acortar los tiempos, porque si yo ya sé que tal tipo probó tal cosa y no anda, no la pruebo yo, pruebo otra cosa. En cambio, si antes esa información, lo que daba negativo, antes se lo guardaba cada uno como parte de su propio trabajo. Ahora todas esas cosas se están compartiendo y entonces ayuda a que se vaya más rápido. Ahora, son 4 meses. De lo que se sabe hasta ahora, Walter, es que las personas que quedan con carga, con inmunidad, con defensas, que lograron destruir el virus, la circulación viral dentro de uno porque desarrollaron defensas, ustedes piensen que, como todos, digamos, hasta hoy, cada uno que se recupera es porque logró eliminar el virus dentro de uno con sus propias defensas. Hay alguna ayuda de algún medicamento antiviral que se le da al que está muy, muy, muy crítico. Ahora se está viendo de sacar suero de la gente recuperada, defensas, para dárselo a los que están muy, muy, muy mal, como de alguna manera a ver si llegó la caballería y se salvan, porque bueno, se le está dando defensas de otros que las pudo generar. Pero bueno, hasta ahora, hasta estos 4 meses que se sabe, Walter,
la gente que logró desarrollar defensas las mantiene y no se estaría reinfectando. Por otro lado, lo que ocurre en algunas enfermedades como el dengue, yo en particular en mi manzana acá en Villa Urquiza, ya en los últimos 10 días tuvimos 5 casos de dengue. No sé si hubo COVID-19, pero sí 5 de dengue. El dengue tiene 4 cepas distintas. Entonces uno se puede enfermar de dengue porque se enferma de distintas cepas. Hasta ahora, si bien se ha ido siguiendo el virus por los países porque va mutando, la mutación que tiene hasta ahora es suficientemente lenta y pequeña como para que no implique que una vacuna que se haga o la inmunidad que uno tiene no sirva para cualquiera de esas mutaciones. Así que hasta ahora, sí, todos los que salimos removidos curándonos, no vamos a volver a enfermar. Por ahora es eso. No sé, había otra parte de la pregunta. No, hay una pregunta más de Sebas, si te fijas. Sí, ya sé, la comparación de países. Indicadores de países que permitan Sí. comparar estrategias. Sí, bueno, obviamente es una pregunta, a ver, que tiene mucho interés en la parte política y está metida todo el tiempo. ¿Por qué? Porque como nosotros, les quiero mostrar, yo les quería mostrar una curva más, que me la olvidé y se las voy a mostrar ahora para responder eso. Miren, esta curva, esta manera de mostrar es una manera que me llegó a mí hace 20 y pico de días, una persona que escribió un videíto que me lo mandaron diciendo, miren, si ustedes quieren ver si las medidas, digamos, los cambios, si la epidemia se para o no se para, miren esta curva y se las explico. En el eje X, primero, es una curva que tiene logarítmico en los 2 ejes, log-log. Es decir, que las cosas exponenciales son rectas, digamos. ¿Y qué se grafica? Se grafica, no hay un eje de tiempos, se grafica el total de casos confirmados en el eje X, los acumulados, y en el eje Y, los nuevos casos de todos los días. Y uno puede elegir, acá a la izquierda, qué países muestra. En particular yo tomé los que muestra por default y agregué Argentina, Chile y Brasil. Y uno lo puede hacer es correr la película en función de los días y vean lo que pasa y después se los explico. ¿Lo vieron? Fíjense, todos suben prácticamente con la misma curva. Es decir, pequeñas variaciones, pero todos van con el mismo comportamiento. Ese es el comportamiento de la epidemia. Y en algún momento, por ejemplo, China decide meter cuarentena y cae abruptamente. ¿Por qué cae? Porque en esta que se está graficando, en el eje X ya prácticamente no hay más casos, los casos totales ya se acumulan, y los nuevos casos se van a 0. Entonces la curva cae. Fíjense, Europa, Italia, España, Alemania, cuando deciden meter cuarentena, venían creciendo. Deciden meter cuarentena, empiezan a caer. Después, si esto se mantuviera, seguirían cayendo como cayó China. Si reabren, puede ser que la curva se vuelva a hacer de nuevo la misma curva que venía antes, pero desde acá abajo. Fíjense Estados Unidos. No tomó a tiempo, cancherearon. Declinaron, acá subió, mira hasta dónde llegaron. Ahora ven que parece que está curvando, porque empezaron a tomar cierto distanciamiento y se frena un poco. Pues, fíjense, Brasil tuvo algún cambio acá, no queda claro qué es eso, si es un problema de falta de testeo o qué, pero anda por acá Brasil.
Canadá está por acá, Chile está por acá y Argentina está acá abajo. Fíjense que hace días que está en una constante, como les decía antes, porque está siempre la misma cantidad de casos nuevos. ¿Sí? Y se está separando de la curva de arriba. No cae como cayó China, porque los casos son muy poquitos, pero no sube como subían los demás. Claro, como se separó de la curva esta muy rápido, es difícil de comparar con otros países. En particular, las comparaciones con otros países son muy difíciles de hacer cuando los países están en distintos estados de la epidemia. Es decir, si uno está todavía, como estaba Estados Unidos hasta hace 3-4 días, creciendo a lo loco, y ya Italia está bajando, están en etapas distintas de la epidemia. Uno está por llegar al pico y el otro ya pasó. Entonces, por ejemplo, nosotros con Chile es más o menos comparable porque empezaron los casos más o menos en la misma fecha. Entonces, más o menos venimos parejo. Hay gente que dice que Chile tiene más casos porque testea más. Eso a mí no me parece muy concluyente por lo siguiente, porque la definición de caso en Chile, es decir, qué es lo que testea, es la de Argentina. Es la misma que la nuestra, la misma de la región mundial. No está midiendo otra cosa. Entonces, digamos, me parece que hay una diferencia de cantidad de casos que se ve con que Argentina tomó medidas de distanciamiento más duras. Y entonces paró la curva antes. Para los que quieren comparar, hay sitios que uno puede elegir. Lo único que les digo es que, por ejemplo, el gráfico que se mostró en la conferencia de prensa de presidencia, para mí tiene un error técnico menor, y es que se tomaron distintos países desde el primer caso. Y eso en general no se hace. Se suele tomar cuando pasan por primera vez los 50 casos, los 100 casos, es decir, cuando ya hay un cierto número de casos para poder comparar las curvas. Si uno hace así, igual lo que ve, por ejemplo, en la curva esa quedaba raro porque Estados Unidos aparecía abajo de Argentina en la curva y después crecía lo loco. Eso pasa porque Estados Unidos tuvo un primer caso y después muchos días prácticamente sin casos. Si uno elimina eso poniendo todo, por ejemplo, con 25 casos, lo que ve es que Estados Unidos de entrada aparece más rápido que Argentina. No sé si eso responde completamente lo que vos decías, Sebastián. Alejandra Puente pregunta si se establecieron criterios para enfermo, recuperado y fallecido. Bueno, la definición, el recuperado, el fallecido, la definición es más o menos clara. En eso, de hecho, todo el mundo está de acuerdo en que eso es un dato duro. Digo, podemos discutir si los casos confirmados, cuán representativos son de los que están pasando. Por ejemplo, ayer en mi parte de ayer recomendé muy fuertemente un artículo que salió en el portal cenital.com de Iván Jadrowski, que lo escribió Resnick con otra persona en colaboración, un biólogo argentino que vive en Estados Unidos, muy interesante, que explica el tema de los testeos, y lo que dice es que muchos o pocos testeos depende en qué estado de la epidemia uno esté, depende de si uno tiene millones de casos, testear 100.000 es poquísimo, a pesar de que 100.000 parezca mucho, es decir, depende de cantidad de casos, depende de muchas variables. Es difícil de comparar a tontas y a locas. Recomiendo mucho para los interesados en ese tema que lean esa nota que recomendé ayer. Mi portal, para los que no lo tienen presente, es esta página dentro de jorgealiaga.com.ar es esta de COVID-19. Acá en principio se explica de dónde sacó los datos, después están todos mis reportes, están todos los informes del Ministerio de Salud, de los videos para encontrarlos más fácil y no tener que andar buscándolos, y después un montón de notas, artículos que yo fui recolectando que me parecían interesantes. Con respecto entonces a la pregunta de si está definido que es recuperado, sí. La página argentina Gobar
Ministerio de Salud define que el recuperado es aquel que no tiene síntomas y que por dos PCR le dan negativo. Es decir, una persona no tiene síntomas después de 3 días, se le hace un PCR, no tiene carga viral, se esperan 48 horas. Otro PCR da negativo, se le da de alta. Ese es el recuperado, es ese. Confirmado es el que tiene PCR positivo, recuperado es el que ya no tiene síntomas y tiene 2 PCR negativos. No sé si hay alguna pregunta más. Jorge, muchísimas gracias. Pregunta de no contagiante de los muertos, bueno, no, sí, nada. Está claro que de los contagiados, de los casos confirmados, hay que descontar tanto los recuperados como los fallecidos porque ya no son activos. Sí, pasan a removidos. Lo que, exactamente. Pero en distinta situación, en distinta condición. Exactamente, exactamente. Bueno, muchísimas gracias.